Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todos los chismes, dramas, romances y sobre todo, los secretos mejor guardados que nos llegan directamente desde el corazón de Turquía. Hoy, damas y caballeros, preparen sus palomitas, porque tenemos un bombazo de esos que sacuden los cimientos de Estambul y dejan a los fans con la boca abierta. Agárrense fuerte porque vienen curvas más pronunciadas que la mismísima Bósforo. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas del panorama turco, un romance que nació entre cámaras y que ha mantenido a medio mundo en vilo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero hoy no solo vamos a repasar su historia de cuento de hadas, sino que vamos a desentrañar los rumores más persistentes, analizar las declaraciones más explosivas, y sobre todo, vamos a profundizar en una supuesta exigencia de Hande a Kerem que está dando mucho pero muchísimo que hablar. Una exigencia que, según las fuentes, podría ser la clave para su reconciliación, o el golpe definitivo a su relación. Antes de sumergirnos en este mar de intrigas y pasiones, quiero recordaros que si sois tan adictos a las series turcas como yo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ni un solo de nuestros vídeos. Aquí encontraréis análisis exhaustivos, noticias de última hora, rumores confirmados, entrevistas exclusivas, y todo, absolutamente todo lo que os interesa sobre vuestras series y actores favoritos. Así que no os lo penséis más y uniros a esta gran familia turca, donde el drama es nuestro pan de cada día. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, que el chisme está que arde. Como todos sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin alcanzaron la fama internacional, convirtiéndose en superestrellas globales, gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida en Latinoamérica como Llamas a mi puerta y en España como Love is in the air. La química entre ellos era simplemente innegable, electrizante, palpable a través de la pantalla. Era evidente que había algo más que una simple conexión profesional, y pronto la ficción traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más adoradas y seguidas del momento. Su relación era pública, transparente y llena de momentos que compartían generosamente en las redes sociales. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, miradas cómplices, mensajes llenos de amor. Parecían la personificación del amor verdadero, la pareja perfecta sacada de un cuento de hadas. Los fans los idolatraban, los medios los perseguían, y todo el mundo daba por sentado que su romance duraría para siempre. Pero como suele ocurrir, y especialmente en el volátil mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un jarro de agua fría que despierta de un sueño idílico, la noticia de su ruptura sacudió a todos sus fans y dejó a medio mundo boquiabierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas que parecía tan perfecto? Las especulaciones no tardaron en surgir, alimentando el fuego del rumor y la incertidumbre. Que si diferencias irreconciliables debido a sus apretadas agendas, que si la aparición de terceras personas que sembraron la discordia, que si la insoportable presión mediática que asfixió su relación. Mil y una teorías intentaron explicar el fin de este romance de ensueño. Pero lo cierto es que ni Hande ni Kerem se pronunciaron al respecto de manera oficial, ofreciendo explicaciones detalladas o justificaciones convincentes. Mantuvieron un silencio sepulcral, dejando que el tiempo, el rumor y la especulación hicieran su trabajo, alimentando aún más la curiosidad del público. Ahora, meses después de la ruptura, cuando muchos ya habían perdido la esperanza de una reconciliación, la bomba ha estallado. Según fuentes cercanas a la pareja a Hande Erçel, harta del silencio, la ambigüedad y la falta de claridad por parte de Kerem, habría exigido al actor una serie de, digamos, mimos para considerar seriamente la posibilidad de una reconciliación. Sí, habéis oído bien. Mimos. Pero no nos referimos a simples caricias o gestos cariñosos en la intimidad. Aquí hablamos de algo mucho más profundo, algo que involucra la imagen pública y la percepción que el mundo tiene de su relación. ¿Qué significa esto exactamente? Pues al parecer, Hande quiere que Kerem demuestre públicamente sin ambajes ni subterfugios, que sigue sintiendo algo por ella. Quiere que la corteje como al principio, que la mime con detalles significativos, que le dedique palabras bonitas y románticas a través de los medios, y sobre todo, que deje claro ante el mundo entero que está dispuesto a luchar por su amor, que no se da por vencido y que la quiere de vuelta en su vida. Esta exigencia, según la fuente, estaría motivada por la necesidad de Hande de sentir que Kerem la valora y la respeta, no solo como persona, sino también como figura pública. La actriz, al parecer, se sintió herida por el silencio de Kerem tras la ruptura,
y necesita una demostración clara y contundente de que él se arrepiente de haberla perdido y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente Hande Erçel quien está moviendo los hilos de esta posible reconciliación? Pues bien, la fuente que ha revelado esta información tan jugosa es una periodista turca muy conocida y respetada por sus exclusivas en el mundo del espectáculo. Su nombre es Ayse Arman, y aunque no podemos confirmar al 100% la veracidad de sus palabras, lo cierto es que Ayse tiene una reputación intachable y rara vez se equivoca. Sus fuentes suelen ser fiables y bien informadas, y sus noticias suelen confirmarse con el tiempo. Además, otros medios turcos de renombre se han hecho eco de la noticia, lo que le da aún más credibilidad y peso a la información. Ahora analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Por qué Hande querría que Kerem la mime públicamente? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es una forma de llamar la atención? ¿O hay algo más profundo detrás de esta exigencia? Pues la respuesta podría ser más sencilla y humana de lo que parece. Hande, como cualquier persona, y especialmente como una mujer expuesta constantemente al escrutinio público, necesita sentirse querida, valorada y respetada. Y después de una ruptura tan mediática, donde su imagen y su reputación estuvieron en juego, es comprensible que quiera tener la seguridad de que Kerem está realmente dispuesto a hacer un esfuerzo por recuperarla y protegerla del daño que pudo haberle causado su silencio. Además, Hande es una mujer muy independiente, segura de sí misma, y con una carrera exitosa que no depende de nadie. Es probable que no esté dispuesta a conformarse con menos de lo que se merece, y que quiera sentar un precedente para futuras relaciones. No está dispuesta a ser la víctima silenciosa de un romance fallido, sino que quiere tomar las riendas de su destino y demostrar que tiene el poder de decidir qué quiere y cómo lo quiere. Pero, ¿qué opina Kerem de todo esto? ¿Está dispuesto a ceder a las exigencias de Hande? ¿Se siente cómodo con la idea de exponer su vida privada en los medios? Pues al parecer, el actor se encuentra en una encrucijada, atrapado entre el amor y el deber ser. Por un lado, sigue sintiendo un gran afecto, incluso amor, por Hande y no quiere perderla. Sabe que cometió errores en el pasado y está dispuesto a enmendarlos. Pero por otro lado, Kerem es una persona muy reservada, discreta y celosa de su intimidad. No le gusta airear su vida personal en los medios, y la idea de tener que demostrar su amor públicamente le resulta incómoda, artificial y poco sincera. Kerem, al parecer, prefiere demostrar sus sentimientos con hechos, no con palabras. Prefiere la intimidad de un encuentro a la ostentación de una declaración pública. Pero Hande, según las fuentes, necesita algo más que eso. Necesita una demostración clara y pública de que Kerem está dispuesto a luchar por ella, de que no le importa lo que digan los demás, y de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cumplirá Kerem con las exigencias de Hande sacrificando su privacidad en aras del amor? ¿Se reconciliarán y volveremos a verlos juntos como la pareja perfecta que todos amábamos y admirábamos? ¿O por el contrario se negará a ceder, considerando que las exigencias de Hande son excesivas e injustas, y pondrán fin a su historia de amor de manera definitiva, dejando a sus fans con el corazón roto? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con los ojos bien abiertos y las antenas sintonizadas, atentos a cada movimiento, cada declaración, cada gesto y cada rumor, para manteneros informados de todo lo que suceda en este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Pero no solo Hande y Kerem protagonizan las noticias del corazón en Turquía. Hay otras series, otros actores, otros romances y otros dramas que también están dando mucho que hablar. Y como este canal se nutre de vuestra curiosidad, vuestras preguntas y vuestro interés por el mundo del espectáculo turco, vamos a hablar brevemente de algunas series que, aunque no tengan que ver directamente con la exigencia de Hande, sí que reflejan la complejidad de las relaciones humanas, la intensidad de las emociones que a veces nos consumen, y los giros inesperados que nos depara la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridísimos amantes de las series turcas. Espero que os haya gustado este repaso exhaustivo por el mundo del salseo y el drama turco. Hemos desentrañado el posible ultimátum de Hande a Kerem, hemos analizado las claves de su relación, y hemos repasado algunas de las series más populares del momento. Antes de despedirme, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la exigencia de Hande a Kerem? ¿Creéis que es justa? ¿Creéis que deberían reconciliarse? ¿Pensáis que Kerem debería ceder a sus exigencias?
¿O pensáis que Hande está siendo demasiado exigente? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? ¿Qué otras series turcas os gustaría que analizáramos en el canal? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leeros y saber qué os parece todo este fascinante mundo de telenovelas turcas. Vuestra opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido, si os ha informado, si os ha hecho reír, si os ha hecho reflexionar, no olvidéis darle un like bien grande, compartirlo con vuestros amigos y familiares amantes de las series turcas y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y romances desde Turquía. Adiós. Çok teşekkür ederim. Hasta la próxima.